Hola amigos del Mensajero Solitario, soy Carolinus, medium oficial del Mensajero Solitario. ¿Cómo están ustedes, seguidores fieles, que siempre han estado presentes y nos han apoyado a mí y a Omadón en todo nuestro trabajo de investigación en búsqueda de la verdad espiritual de la que tanto todos queremos saber? Y porque he recibido muchos correos y mensajes en mi página de Facebook, he creado este espacio para responderles a ustedes todas las inquietudes que tengan con respecto a las investigaciones que he realizado con mi compañero Omadón en el proyecto del Mensajero Solitario. Cabe resaltar que este no es un espacio realmente aparte del Mensajero Solitario. Seguimos haciendo entrevistas a espíritus famosos por medio de la mediunidad parlante. Este canal que he creado, este espacio que estoy creando, es más que todo un complemento del trabajo de investigación al lado de Omadón durante los últimos 3 años. Cualquier pregunta que tengan sobre cualquier tema, por favor, escríbanme y yo lo sintetizaré lo más corto que pueda. El Mensajero Solitario es un proyecto con un material muy extenso. De pronto, a veces es muy difícil contextualizar sobre un tema en específico. Por eso quiero que me hagan preguntas sobre un tema o algo que no hayan ustedes entendido para yo acá respondérselos con el mayor de los gustos. Este es un espacio con el objetivo de responder y explicar todos los conocimientos dados por el Mensajero Solitario con la ayuda de Omadón. Hace alrededor de 2 semanas hice un post en Facebook. Quería que ustedes me ayudaran a elegir ese tema. La respuesta fue muy positiva. Recibí alrededor, o mejor dicho, ya les voy a decir, recibí 67 reacciones pues en mi página de Facebook de Carolinus, que apenas está comenzando y no la muevo mucho, culpa mía. Todas las reacciones son muy interesantes, los temas que han propuesto. Para comenzar me llamó la atención la manifestación de Samir Galiano. Samir Galiano manifiesta: sería bueno que hablaras de historias paranormales, casos de poltergeist, etc. Excelente. Y bueno, elegí este tema para el día de hoy. Para la próxima semana elegiré otro. Elegí este tema porque va un poco con la onda, o en la misma onda de a lo que yo me dedico, que es la mediunidad parlante. Y como medium parlante, siempre la idea es intencionar espíritus encarnados y no encarnados. Historias paranormales van un poco de la mano con esto. Hay una historia muy interesante del cual tuve conocimiento en Venezuela. Está en la vía que conduce en el estado de Zulia, entre Ciudad Ojeda y Maracaibo. Hubo una vez un carnicero. Un señor tenía una carnicería y ha decidido hacer un pacto con el diablo. Así como lo oyen, un pacto con el diablo. Estos pactos son posibles, se pueden realizar, doy fe de que son reales. El hombre quería poder, quería dinero. Bueno, todos queremos dinero, todos quieren poder. Va con las emociones humanas. ¿Cómo lo hizo? Esa parte de la historia no me la sé. Pero lo que sí sé es que lo logró hacer. El hombre empezó a ver prosperidad en su vida, a tener mucho dinero. El negocio le fue de maravillas. Pero no sabemos qué fue exactamente la clase de negocios que hizo para esa prosperidad, que un día fue asesinado. Fue interceptado por unos sicarios, le dieron muchos tiros y murió, falleció. Al hombre lo enterraron, su negocio quedó en stand-by, eventualmente cerró, se abandonó la propiedad porque era un hombre solitario. Y pasó el tiempo y decidieron un día desenterrarlo, con el objetivo de pasar el cuerpo a otro lugar. Después de varios años, cuando desentierran el cuerpo de él, lo encontraron idéntico o la misma manera en como lo habían enterrado. Es decir, no estaba putrefacto el cuerpo,
Ni siquiera estaba seco, ni siquiera se secó, ni estaba momificado, estaba idéntico, como si se hubiera acabado de morir. Eso avivó mucho más la reacción de la gente, las especulaciones, y después empezó a suceder algo más extraño aún. Todas las personas que eran contratadas para limpiar el lugar donde él vivía, donde tenía su negocio de carnicería, morían. No se sabía cómo, simplemente fallecían. La famosa muerte de repente. Aquella muerte que simplemente llega a tu vida. Parecida a la que sucedió en la entrevista que hicimos en el Mensajero Solitario Radio a esta celebridad mexicana, Eduardo Palomo. De repente. El famoso ataque cardíaco en ese caso. Todas fallecían. Tanto era así que ninguna persona más nunca quiso ir a trabajar a esos predios para limpiar el lugar. Jamás. No volvió a suceder. Las especulaciones llegaron que era el espíritu que asesinaba a estas personas. Lo que sucedió, y en base a mi experiencia como medium, para intentar aclarar este caso, fue lo siguiente. El alma quedó atrapada en su rol. No se integra, por supuesto. Hizo un pacto con una entidad oscura, con la etiqueta del diablo, y quedó atado a este lugar. Son espíritus que quedan con la etiqueta de fantasma y que de verdad hacen mucho daño cuando son muy poderosos. Por supuesto, el pacto le dio poder, lo que significa que en ese lugar había una presencia fantasmal inquietante y poderosa. Las personas veían o se manifestaba o el espíritu focalizaba su presencia y simplemente las personas fallecían, muertas de susto. Ataque cardíaco, por ejemplo. Típica muerte por susto. Esa es la historia. Y esa es la primera historia para complacer a nuestro seguidor de Samir Galiano. El espíritu de este señor, ahí está todavía. Ahí permanece. Puedes pasar en la autopista, en la vía que conduce de Ciudad de Maracaibo, y puedes encontrar el negocio de carnicería. Y nadie se acerca. ¿Será que algún día me atreveré yo mismo a ir ahí? Después les contaré. Muchas gracias por seguirme, por ver mi primer video. La próxima semana volveré, quizá con otra historia, o quizá a responder alguna pregunta. Los espero. La próxima semana, a la misma hora. Hasta siempre.